Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos como todos los miércoles. Qué bueno que usted ya tiene este hábito en su corazón y en su vida, poder venir a compartir con el pastor el estudio bíblico. Gracias al Señor por los mensajes, por las expresiones de gratitud, de cariño y de oración de cada uno de ustedes. Hoy quiero recordarles solamente dos cositas que son muy importantes. La primera es que Cristo viene pronto. Creo que no podemos olvidar eso, que estamos preparándonos todos para la venida del Señor y que nuestra vida debe estar acorde con lo que la palabra de Dios dice. Algo también importante es que este viernes tenemos nuestra reunión de ayuno y oración para que usted se conecte. Simplemente al terminar esta reunión y al terminar esta transmisión, hay un teléfono allí de WhatsApp. Conéctese el viernes a las 9 de la mañana y usted va siguiendo cada mensaje, cada oración, cada testimonio que se da y comparta con nosotros la experiencia de orar y de buscar al Señor. Y adicionalmente eso del domingo, este domingo tenemos nuestra reunión de acción de gracias. Quiero que no olviden que ya muy pronto, en el mes de marzo, vamos a iniciar Koinonía, que es la reunión que tenemos con nuestros grupos de hermanos y de hermanas que reciben en su casa. No sé si ya habremos abierto totalmente, pero por lo menos lo vamos a hacer virtual. Entonces, los líderes de Koinonía les convocarán, les llamarán y volveremos a esta reunión que es tan importante para el mantenimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Algo más es que, si Dios quiere, hemos venido trabajando para en el mes de marzo poder abrir la iglesia. Vamos a abrir inicialmente con 2 reuniones. Una reunión que seguramente será a las 8 de la mañana y otra reunión que será de 10. Estamos decidiendo si a las 10 o 10:30. Así que les pido que nos ayuden a orar, que oren por nosotros para que el Señor provea todas las cosas que son necesarias y que podamos otra vez juntarnos. Inicialmente pues no tan cerca como quisiéramos porque tenemos la obligación de guardar la distancia, pero ya pronto seguramente volveremos a estar juntos, abrazándonos y cantando juntos y aplaudiendo juntos y dando expresiones de júbilo y de adoración al Señor. Bien, esta noche, miércoles, quiero compartir con ustedes un versículo, tomando como base este versículo, a hablar del capítulo 11 de algunos personajes de la Biblia. Y el tema que vamos a tratar se llama ¿qué hace la fe en nosotros? ¿Qué hace la fe en nosotros? Vaya a su Biblia, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 de los Hebreos, versículo 1. Capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, versículo 1. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, yo voy a leer desde acá para que usted pueda escuchar. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Háblanos, te lo rogamos esta noche. Permite que podamos ser edificados, fortalecidos y exhortados a vivir una vida de fe. Gracias, Padre. Utiliza al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, este capítulo definitivamente creo que es uno de los más conocidos de la Biblia y más del Nuevo Testamento. Uno le pregunta a cualquier creyente qué es la fe y él va a responder inmediatamente después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tengo que decir que la palabra fe es importante, es muy importante en la Biblia. No en vano la Escritura dice claramente en
Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, él dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Oigan esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando que somos salvos por la fe en Cristo. Y también cuando se escribe la epístola a los romanos, en Romanos capítulo 5, acuérdense, lo hemos leído varias veces, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos sido justificados por la fe, es decir, por la fe que hemos tenido, de la manera que hemos creído en el sacrificio expiatorio de Cristo. Ahí hemos sido justificados de nuestros pecados. Tengo que decir también que definir la fe, la definiríamos como la seguridad de las cosas que se esperan. La seguridad de las cosas que se esperan y la convicción que estas cosas son reales. Es decir, estamos seguros que lo que esperamos llegará, pero además estamos convencidos. No que es un cuento, no que es una ilusión, no que es un mero sueño. Estamos convencidos que esto que creemos es real. Alguien define la fe, por ejemplo, de una manera mucho más sencilla. Dice que es creer en Dios hasta el punto de la acción. Es creer en Dios hasta el punto de la acción. Entonces, esta noche, como dije, quiero que veamos un ratico a 2-3 personajes que nos muestran a nosotros lo que la fe hace en nuestra vida. De qué manera la fe afecta o toca nuestro diario vivir. Y vamos a empezar con lo que dice el versículo 4 del capítulo 11 de los Hebreos. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a hablar precisamente de este pasaje. Dice, capítulo 11, versículo 4 de la epístola a los Hebreos, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Observen, primer asunto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces la primera cosa que yo percibo aquí es que lo que la fe hace en un creyente es convertirlo en un adorador. Convertirlo en un adorador. Usted seguramente conocerá la definición de la palabra adorar. La palabra adorar, el diccionario lo explica diciendo que es rendir culto o reverenciar a alguien como Dios. Eso es. Yo tengo que decir esta noche que no sé mucho, que no sabemos mucho, que la Biblia no habla mucho de la fe de Abel. Pudiéramos decir sí, porque la Biblia dice que Adán caminó con Dios y que muy seguramente nosotros tendríamos que decir que después de todo ese proceso del trato de Dios con Adán y con Eva y la vida de ellos y todo esto, en este discurrir o en este transcurrir más bien del tiempo, Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel a adorar a Dios. A no ser que Dios se le haya revelado de una manera especial a Abel. Pero yo podría decir, de alguna manera, que con esta experiencia que tuvo Adán y Eva, de desconocer la voz de Dios y de obedecer al Señor, pues me parece que lo que podríamos pensar nosotros es que definitivamente sí, Adán y Eva instruyeron a sus hijos en lo que ellos conocían, en el conocimiento de Dios. Entonces, a mí me sorprende mucho que este versículo 4 del capítulo 11 diga, por la fe Abel ofreció a Dios. Ese ofrecimiento es culto. Ese ofrecimiento es adoración. Ese traer al altar
significa rendir homenaje. Entonces, ahí dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí hay una curiosidad, me generó una curiosidad cuando leí esto. Porque cuando he leído el libro del Génesis, el Génesis dice que Abel seleccionó lo mejor de sus ovejas como ofrenda. Lo mejor. Y esto lo hablamos hace algunos días que tenían que ver con las primicias, los primeros frutos. Y hacía yo una diferencia entre una ofrenda cualquiera y los primeros frutos. Descubro entonces que sí, aquí en el caso de Abel hay un acto de adoración. En esa selección de lo mejor de sus ovejas para Dios. Además, el libro de Génesis dice que lo trajo al lugar de sacrificio. Es decir, lo trajo, si pudiéramos hablar ahora, lo trajo al templo, al lugar de consagración, trajo lo mejor para el Señor. Entonces, entiendo que lo que pretendía Abel era reconocer, era rendir culto, rendir adoración a ese ser que él reconocía como el ser supremo. Entonces usted me preguntará, pastor, pero la ofrenda de Caín también vino al altar, también la trajo allí, también seguramente, la Biblia no dice particularmente que él haya seleccionado, dice que tomó. Da la sensación o da la impresión que es como tomar cualquier cosa y decir, toma, te regalo esto. O uno ir por la calle y decir, eso está bonito, y llevarlo al ejercicio que hace alguien cuando reconoce la importancia de la persona en su natalicio, en su nacimiento, o reconoce la importancia de la persona en una celebración. Y seguramente se va almacén por almacén y averigua e investiga, averigua antes cuál sería el mejor detalle, también el mejor material, porque quiere dar lo mejor. Y yo creo que nos ha sucedido a todos. Nos ha sucedido a todos que cuando amamos a alguien, entonces nosotros procuramos darle lo mejor. Esto en señal de reconocimiento, en este caso particular, en señal de rendir culto, de admiración al Señor. Entonces, alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración? Porque yo podría ver la ofrenda de Caín simplemente como un acto de alabanza, como una presentación que se haría, una expresión de júbilo o de gratitud. Eso podría verlo yo así. Y la adoración, déjenme decir cosas como estas. Mientras la alabanza es una expresión de alegría, de celebración, que está llena de motivos por el encuentro, por agradecimiento. Cuando uno se encuentra, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero generalmente yo que estoy yendo tanto a la costa, por lo menos a esta zona de Colombia, allá hay mucha fiesta, mucho ruido, hay noches enteras donde uno casi no puede dormir porque hay equipos de sonido. ¿Y qué están celebrando? Pues que se encontraron dos que hacía tiempo no se veían. No, están celebrando que el Jaguares le ganó al Junior. Eso es lo que están celebrando. Es decir, hay expresiones de alegría, pero no hay nada que trascienda a lo que yo quiero decir. Se encuentran con un familiar que ese tiempo no veían, o sencillamente se ganó el partido, o de repente alguien por allá apareció porque hacía muchos años no venía, y entonces terminan expresando con esa fiesta júbilo, alegría. Y entonces usted me dirá, pastor, o sea que está mal cuando nosotros cantamos, cuando aplaudimos. No, eso está muy bien. La alabanza es nuestra expresión de júbilo, de alegría, de reconocimiento al Señor por lo que ha hecho. Cuando cantamos, por ejemplo, grandes y maravillosas son tus obras. Esa es una muy bonita canción. ¿Qué está haciendo esa canción? Está expresando el reconocimiento a la grandeza y a la soberanía del Señor. Eso está bien. Pero la adoración, ¿qué es la adoración? La adoración es la expresión
del conocimiento de Dios. A veces es muy fácil alabar, ¿sí? Hay gente que cuando vamos a adorar y las canciones tienen mucho contenido y son un poco expresivas y la gente se quebranta y a veces el Espíritu Santo de Dios desciende y hay algunas personas llorando, hay algunos que no les gusta. Hay algunos que les molesta esto. Ay, pero es que cantan las canciones y la gente llora. No, usted no lo sabe. No lo sabe. La adoración es la expresión del conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Dios, más lo adoramos. Es difícil la adoración. ¿Saben por qué? Porque la adoración implica conocimiento. Conocer a Dios. A Dios lo adoran los que lo conocen. La adoración es una expresión de la relación que tenemos con Dios. Cuando yo puedo decirle, Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Hay gratitud en mi corazón por la manera como tú me has tratado, Señor. Cómo tú me has amado cuando yo leo tu palabra y tu palabra me habla de la manera como Cristo sufrió y se entregó por mí. Señor, yo estoy tan agradecido y entonces yo digo, Señor, mi alma te alaba, te glorifica y yo te adoro. Y hay ocasiones en que en este tiempo de adoración yo he entrado en llanto. He sentido ese toque maravilloso del Espíritu Santo de Dios, pero también me he sentido culpable y me he sentido muy mal, pero al mismo tiempo me he sentido muy bien porque siento ese amor profundo de Dios para mí. De tu relación con Dios, entregarás lo mejor al Señor. Estas expresiones de adoración lo que hacen es expresar tus sentimientos, es expresar el conocimiento que tienes de Él, es expresar tu disposición de entregarle tu vida y todo lo que tú tienes al Señor. De ahí la diferencia a veces hasta del ritmo de las canciones. Puede suceder que hayan canciones muy alegres de adoración, pero en su gran mayoría, son canciones un poco más, ustedes lo han observado, más lentas, que uno canta con los ojos cerrados, que uno levanta las manos. Son del director de la alabanza. He escuchado muchas veces a Sebastián, nuestro director, diciendo, levantemos nuestras manos, e incluso apagan los equipos o no tocan la guitarra, ni el bajo, ni el piano, ni la batería, y donde todos hemos levantado nuestras manos para adorar al Señor. Cuando usted canta, cuán grande es Él. Cuando usted está cantando cuán grande es Él, acuérdese la expresión, Señor mi Dios, al recorrer o al recordar, y empieza a cantar y ya luego llega un momento en que uno dice, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hay un reconocimiento del Señor. Ahí está. Y hay una cosa importante, San Juan capítulo 4, déjenme, yo me voy hasta allá. Menciona la experiencia del Señor Jesús frente a la mujer samaritana. Y definitivamente aquí, es en este capítulo, donde la Biblia habla de la necesidad de adoradores. Pero no solamente de la necesidad o de lo que Dios quiere de adoradores, sino de los adoradores en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que hay adoradores que no adoran en espíritu y en verdad, que no son verdaderos. Y a mí me llama mucho la atención este capítulo, que ustedes lo han leído muchas veces y me lo han oído a mí tratar de explicar. Dice el capítulo 4 de San Juan, versículo, 7 en adelante. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor le dice, dame de beber. Pareciera que estuviera diciéndole, dame adoración, dame reconocimiento. Y cuando el Señor trata de hablarle a esta mujer acerca de la adoración, ella inmediatamente
desvió la conversación. Y entonces incluye allí unos temas religiosos y raciales y dice, ¿cómo así si nosotros, los judíos y los samaritanos, no nos tratamos? Y el versículo 10 dice, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Observen que cuando el Señor le habla de agua viva, la mujer dice, no tienes con qué sacarla del pozo. Mire cómo ella desvía, ella no mantiene la línea de la conversación. Ella, primero, habló de las diferencias raciales o políticas. Luego aquí le dice, ¿qué cosa tenía que ver lo que el Señor le dijo? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella dice, Señor, si tú no tienes con qué sacarla, ¿de dónde entonces tienes agua viva? Ahí hay un asunto, una mujer tratando de desviar siempre el concepto de la adoración, porque ella en lo más profundo de su vida, ella sabía que ella no era una adoradora. Dice, luego, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Mire a dónde lo lleva. Y el Señor vuelve y la mete en la conversación y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y ahora sí la mujer dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y entonces el Señor que la conocía le dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dicho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco lo es. Y miren lo que dice, el Señor la está llevando a este punto de la oración, entonces ella ya empieza a hablar de otra cosa, desvía la conversación, no mantiene la conversación sobre lo que el Señor le está diciendo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y habla ahora de sus antepasados, de sus padres, de Jerusalén. Y el Señor vuelve y la mete en la conversación. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Miren esto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el texto dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahí hay un tema muy interesante. Una mujer evadiendo al Señor Jesús con respecto al tema de la adoración, porque la adoración está muy ligada a la vida interior, a la vida personal. La adoración está muy ligada a la relación que tenemos o que tengamos con Dios. Una persona que no tiene una vida que agrade a Dios, le queda muy difícil adorar. Le queda muy, pero muy difícil adorar. Entonces, hermanos, algunos cantan, algunos danzan, algunos gritan, pero Dios quiere verdaderos adoradores. Dios quiere que en cada canción de veras se refleje nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. Observen ustedes que generalmente algo anda mal en la vida del que no puede adorar. Si hay algo difícil para una persona lejos de Dios, o para una persona que ha vuelto atrás de su fe, es adorar. Porque la adoración nos constriñe. Porque la adoración nos hace mirar a nuestra propia vida. Porque la adoración nos lleva a nuestra interioridad. Una persona pudiera cantar y levantar las manos y danzar, pero cuando llega el tiempo de la adoración, hay una confrontación. Hay una confrontación. Alguien me dijo, pastor, ¿puede alguien ser salvo y mantenerse alejado de la iglesia? Yo le dije no. ¿Cómo piensa una persona que puede ser salvo y no mantenerse conectado con Dios a través de la iglesia? Y tú puedes decir que sí, pero yo pienso que hay algo mal, que anda mal en tu experiencia de fe.
Porque la fe en el Señor siempre busca adorar. La fe en el Señor siempre busca adorar. Como dije, no sabemos qué tantas experiencias tenía Abel con Dios ni cómo había sido instruido si Dios le había revelado. Pero el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice claramente que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por fe. La fe debe hacerte un adorador. La fe debe hacerte un adorador. Hay una canción preciosa, que se pedía a Johncito y Angie ahora que la buscaran. Creo que se llama Mi Mejor Adoración, o dice Mi Mejor Adoración. Y esa letra toca mi corazón. Dice, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, sin reservas, Señor. Mi mejor adoración, mi única adoración es entregarte todo, Señor, entregarte mi vida y todo lo que soy. Eso es adorar. Disposición de entregar al Señor lo que soy, lo que tengo, lo que sé, lo que conozco, mi vida entera. Esa es la adoración. La alabanza es expresión de júbilo, de exaltación, de reconocimiento al Señor. Claro que sí. ¿Y es valioso? Claro que es valioso. Y el pueblo de Israel danzaba, y el pueblo de Israel aplaudía, y danzaban y cantaban, celebrando su liberación. Pero había que ver el cántico, los cánticos espirituales que aparecen en la Biblia, donde los hombres desnudaban su vida frente a Dios y le ofrecían totalmente su entrega. Y esto fue lo que hizo Abel. Y como consecuencia de esa entrega de Abel a adorar al Señor, encontró la muerte. No vamos a seguir hablando de eso. Pero la primera enseñanza esta noche, que la fe debe hacernos adoradores. Si usted tiene fe en el Señor, debe adorarle. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer, es decir, tener fe, que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Alguien algún día preguntó, ¿cómo haces para orar o para hablar horas y horas con alguien que no ves? Y le dije, es que no me importa que no me vea, lo que me importa es que me responda. Y siempre, aun cuando no veo a Dios, Dios me responde. Porque cuando oro y adoro y alabo, lo hago en la fe. Y el texto me dice claramente que por la fe, Abel ofreció lo mejor, la excelencia al Señor. Puedes entregarle también lo mejor de ti, tu vida al Señor, por fe. Ya lo leí. Somos justificados para con Dios, justificados pues para con Dios, dice la Biblia. Justificados pues por la fe para con Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo asunto que quiero compartir ahí mismo. El capítulo 11, el versículo 4 hasta el versículo 6, habla de otro personaje ya. A ver, el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y miren lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero estamos hablando de Enoc. Quiere decir, y este segundo asunto nos habla de la fe que nos hace andar con Dios. La fe hizo a Enoc andar con Dios, dice el versículo. Y fue traspuesto para no ver muerte. El texto dice en Génesis capítulo 5, Angélica nos va a ayudar, versículos 22, 23 y 24, nos va a decir algo muy interesante. Escuchemos.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Escuchen eso. Enoc caminó con Dios. Y Dios se le traspuso, no lo dejó ver la muerte, se lo llevó Dios. La pregunta sencilla será esta noche, ¿cómo será? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro caminar si confiamos en Cristo? Cuando la Escritura, cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? ¿Camina usted con Dios? ¿Ha aprendido a andar con Dios? ¿O usted camina con Dios y camina con cualquiera? El texto dice en Hebreos 11:5 de lo que leímos, dice esto. La última parte dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En ese caminar, en ese andar de Enoc con Dios, lo que él buscaba era agradar a Dios. Y ahí está el gran dilema suyo y mío como cristianos. ¿A quién busca agradar usted? ¿A sus amigos? ¿A su familia? ¿A sus hijos? ¿O a sus padres? ¿O a esta sociedad corrupta, pecaminosa y maligna? ¿O usted busca primero agradar a Dios? Recuerden la expresión del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando colocaron a Pedro y a Juan contra la pared para decirles que no hablaran más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Dice, pues ustedes entiendan esto, tengan claro esto. ¿A quién debemos obedecer primero? ¿Si a Dios o a los hombres? Y ahí hay un dilema en el cual nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que resolver de plano. No, lo que pasa es que mi familia se disgusta conmigo porque voy a la iglesia. No es que mi familia se disgusta conmigo porque ofrendo o porque diezmo. Usted no es un niño, usted es un mayor de edad. Usted es una persona que tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Qué importa? Ahí está el dilema. O vives conforme esta sociedad te lo impone, o vives conforme Dios lo pide de nosotros. Varias preguntas. ¿Se agrada a Dios de los lugares donde vas? Todos los lugares donde vas, ¿creerías que Dios pudiera entrar contigo allí? ¿Se agrada a Dios de los libros y de las revistas que lees? ¿Pudiera Él estar a un lado tuyo o Él se quita cuando vas a leer esa revista? ¿Se agrada a Dios de los programas de televisión que ves? ¿O tiene que irse y tú le dices, vete Señor, que ahora voy a ver mis programas y más tarde volveremos a estar juntos? Buena pregunta. ¿Se agrada a Dios de tu vocabulario? De las palabras que dices, de los términos que utilizas para tus hijos, para tus hijas. Yo he escuchado expresiones terribles, desafortunadas, de personas cristianas, madres a su hija. Terrible eso. Expresiones que ni siquiera yo mencionaría aquí. Expresiones de su papá a sus hijos. Incluso de los hijos a los padres. ¿Se agrada a Dios del tema de que hablas? ¿Se agrada a Dios de eso? Tus temas son dignos para que Dios, para que el Señor Jesús esté presente en esa reunión. ¿Se agrada a Dios de los amigos que tienes? ¿Tienes claro lo que la Biblia dice? Que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas.
que no tiene ninguna comunión Satanás o Dios con Belial? ¿Lo tienes claro? Son preguntas que debes responderte tú mismo. ¿Se agrada a Dios de los planes que tienes para el futuro? ¿Está Dios en tus planes? ¿Has puesto eso en los planes de Dios? ¿Te ha agradado Dios con eso que estás pensando? El andar de fe de Enoc le libró de la muerte. Eso dice. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tiene que hacer la fe entonces en nosotros? La fe nos tiene que hacer andar con Dios. Esto te puede librar de la muerte. No solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Escoja entonces antes si agradar a sus amigos, a su familia, o agradar a Dios. Lo hemos dicho siempre porque la Biblia lo dice. Cuando somos rechazados y vituperados y maltratados por nuestra familia, porque amamos al Señor, porque vamos a la iglesia, porque servimos a Dios, entonces nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo, que es la mayor honra que pudiéramos tener como cristianos. Entonces dejas de ir a la iglesia porque tu familia vino, o dejas de venir a la iglesia porque no le gusta a tu familia. Pues ellos irán a la perdición eterna. Está claro, según la Biblia dice que irán a la perdición eterna, irán al infierno, a no ser que los quieras acompañar allá. Porque está claro, si ellos no me quieren acompañar a la iglesia, pues yo tampoco quiero acompañarlos a ellos al infierno. Yo voy a colocar mi vida, mi familia, mi hogar, mi economía y todas las cosas en el andar de Dios. Porque por fe vivo, no por lo que veo, sino por lo que creo. Y por último, está aquí en el versículo 7, Hebreos 11:7. Dice el texto, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, qué hermoso eso. Por la fe, o la fe hizo a Noé trabajar para Dios. Enoc caminó con Dios. Noé, la fe, lo hizo trabajar para él. Ahí está literal el texto. Cuando fue advertido Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca. Y vamos a pedir a Angélica, a Angie, que nos lea el capítulo 6, la primera parte del libro del Génesis, un poco para hacer contexto, para que haya un antecedente de lo que pasó hasta allí, de lo que estaba pasando en aquella época, la trágica caída de la humanidad. Esa fue la trágica caída de la humanidad, donde Dios toma la decisión de acabar con todo ser humano. Pero hay alguien que se salva y salva a la humanidad. Vamos a escuchar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oigan esto, la decisión del Señor
debido al pecado y a la maldad de la generación de aquel tiempo. Pues el versículo 5 dice que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, a la humanidad que he creado. Hasta las bestias y los reptiles y las aves del cielo. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo 8 es clave. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Noé consistía en esa decisión de fe. La gracia de Noé consistía en su vida de fe, en permitir que Dios hiciese las cosas como Él quería hacerlas, pero que tuviera en cuenta aquel hombre que trataba de agradar a Dios en todas las cosas. Ese versículo dice, pero Noé haya gracia ante los ojos de Jehová. Y el capítulo 7 del Génesis dice, Dios dijo luego a Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el capítulo 6, versículo 9, habla también, dice, estas son las generaciones de Noé, y Noé era varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y aunque se corrompió toda la tierra, Noé no se corrompió. Porque no hay ninguna razón para que, aunque vivamos en una sociedad corrupta y pecaminosa, nosotros seamos arrastrados por ellos. Al contrario, la Biblia dice, no seas vencido por lo malo, antes por el contrario, con el bien, vence el mal. Qué tristeza nos da cuando muchos creyentes terminan siendo arrastrados, cuando muchos jóvenes particularmente son arrastrados por el pecado, cuando uno los ve que actúan de la misma manera que actúan los que no conocen a Dios. Se visten igual, se tatúan igual o se tatúan sus cuerpos, se marcan sus cuerpos, hacen hueco a su organismo, se rompen, se hacen cantidad de cosas, como si no conocieran a Dios. Yo a veces ni siquiera pienso que sea bueno o malo. Lo que pienso es que viven a la corriente de lo que el mundo les da. No son capaces, no tienen criterio, no tienen carácter cristiano para mantener su integridad frente a Dios. La gracia de Noé, su vida de fe, su carácter de justo, hace que Dios le salve a él y a los que creen ese mensaje. Mis hermanos, Noé empezó a construir un arca que no existía porque le creyó a Dios. Cada martillazo que Noé daba a la madera, cada golpe que daba a la madera era un golpe de fe. Cada vez que tomaba el hacha para pulir una madera, para agregarla al arca, era un golpe de fe. Cada árbol que este hombre cortó por tantos años para construir era un golpe de fe. Noé trabajó para Dios. Y eso es lo que la fe debe hacer por nosotros hoy. Trabajar en la obra del Señor, cuidando el rebaño, predicando la palabra, testificando a nuestra familia. Y lo he dicho muchas veces. Tome el link que le envían el miércoles y el domingo y antes de escuchar usted, antes de abrir, usted envíe a toda su familia y a todos sus amigos. Algunos le rechazarán, pero a otros Dios les hablará. Yo no puedo, cuando está grabado el culto, no puedo. Incluso les voy a decir, el domingo envían el link antes de que yo empiece a predicar y empieza la alabanza. Y muchas ocasiones, durante el tiempo de la alabanza, yo envío el link de mi enseñanza, de la predicación, sea yo o sea otra persona, sea el que esté predicando yo, no Consuelo, o alguien que esté dirigiendo. Yo envío a más de 23 personas todos los domingos, 25 a veces, envío el link. Muchos me escriben, me dicen gracias. Otros ni siquiera lo miran. Otros, a la semana siguiente, no se los envío para probar qué pasó.
me llaman y me dicen, ¿por qué no me enviaste el link el domingo pasado? Y empiezo una conversación con eso. La fe tiene que hacernos trabajar. Estamos cercanos a abrir nuestra iglesia. Aspiramos que hayan personas nuevas. Seguramente no van a estar todos los que nos reuníamos. Eso está claro. Eso está claro. Algunos salieron de la ciudad y se fueron. Otros se cambiaron de zona de Bogotá. Otros no volvieron a la iglesia. Otros volvieron al mundo. Así es normal. Es normal para ellos. Y será normal para nosotros acostumbrarnos a no estar todos, pero estaremos los que Dios ha llamado a este lugar. Estaremos aquí los que Dios ha puesto. Estaremos aquí los que trabajamos para el Señor, lo que la fe nos permite trabajar para Él. Esto lo hacemos porque creemos. Esto lo hacemos porque la fe nos inspira a hacer la obra del Señor. Entonces la pregunta para terminar, ¿qué ha hecho la fe en su vida? ¿Dónde están las evidencias de su fe? ¿Trabaja usted para que otros conozcan al Señor? ¿Ofrenda usted para que otros trabajen al Señor? ¿Apoya las misiones para que otros conozcan al Señor? Eso es un acto de fe. Demuestre su fe como Abel, adorando a Dios. Demuestre su fe como Enoc, caminando con Dios. Demuestre su fe como Noé, haciendo obras para Dios, predicando, evangelizando, enviando el link del mensaje, ayudando a los más necesitados. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Tercer asunto. La fe nos hace trabajar para Dios. Que esta palabra nos bendiga. Que esta palabra quede insertada en nuestro corazón. Y que estos hombres de Dios sean una inspiración a nuestra vida para hacer la obra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta fe que se alberga en nuestro corazón. Creemos, Señor, en ti. Estamos convencidos, Señor, que es una realidad todo aquello que tu palabra dice para nosotros porque lo creemos. Gracias porque hemos sido justificados por la fe. Te rogamos que nos ayudes, Señor, como Abel, a adorarte con lo mejor. Te rogamos que nos ayudes, como Enoc, a caminar con Dios y a agradarte siempre. Te rogamos que nos ayudes, como Noé, a trabajar en tu obra, a hacer tu obra, Señor, como lo hizo él por tantos años, hasta que llegó el día que tú habías dicho. Te bendecimos y te damos gracias. Únenos y danos fortaleza como iglesia para seguir avanzando en medio de la pandemia y en medio de este mundo. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los bendigo a todos, hermanos. Gracias por sus oraciones. Necesitamos su oración. Cada que ore, por favor, acuérdese de mí. Acuérdese de nosotros los que servimos al Señor. Dios los bendiga. Que descansen. Una feliz noche para todos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón.